Desde la antigüedad se ha escuchado rumores, se ha escuchado cuentos, leyendas urbanas de personas que aseguran conocer el dueño del agua. ¿Tú sabes algo sobre el dueño del agua? ¿Has escuchado leyendas? ¿Has escuchado cuentos? ¿Has escuchado anécdotas de personas que dicen haber tenido contacto o haber visto el dueño del agua? Si te interesa este tema, quédate en este video. Sé bienvenido a este canal, Misterios de este Mundo. Como ya se mencionó anteriormente, existe un gran número de personas que aseguran haber tenido contacto con el dueño del agua o haber estado en peligro por haber estado en contacto con el dueño del agua. A continuación vamos a ver unas anécdotas de personas que aseguran haber sufrido contacto, haber sufrido daño por haber tenido contacto con el dueño del agua, o algunas que ya no pudieron contar la anécdota por haber muerto a manos del dueño del agua. La primera anécdota es de una persona que asegura haber conocido el dueño del agua. Esta persona cada día iba a su milpa, como quien dice, a su terreno donde tiene sus cultivos de maíz. Un día, esta persona se encontraba trabajando en sus cosechas, pero el sol estaba muy fuerte y esta persona tuvo necesidad de beber agua. Esta persona contaba con un manantial de agua en su terreno, en su lugar. Así que esta persona agarró camino y se fue hacia el manantial con la esperanza de beber agua fresca. Al llegar al manantial, esta persona se inclinó, se puso de rodillas ante ese pequeño manantial para poder beber un poco de su agua. Cuando él intentaba beber un poco de su agua, esa persona pudo ver que de ese pozo, de ese manantial, salía una especie de neblina, de humo que lo cegaba. A continuación, esta persona se quedó mirando fijamente a ese manantial, cuando de repente dice, esa persona asegura que miró un rostro de un hombre blanco que lo llamaba con su mirada, con gestos le decía que se acercara. Esa persona no sabía, no podía entender lo que estaba mirando. Esa persona quedó atónita porque nunca en su vida había visto tal acontecimiento. Mientras él miraba fijamente ese ser, inconscientemente se iba sumergiendo a las aguas de ese manantial. Como esa persona no sabía, no comprendía lo que estaba pasando, solamente fijó su mirada en aquel ser que estaba dentro del agua. Poco a poco esta persona fue sumergiéndose hasta quedar medio cuerpo dentro de aquel manantial. Cuando esta persona reaccionó, ya estaba siendo demasiado tarde. Pero esta persona asegura que en ese momento sacó fuerzas de donde no tenía y se impulsó hacia atrás, tratando de salvar su vida. En ese momento esa persona tomó impulso y se hizo hacia atrás, y solo así pudo liberarse de aquel encantamiento, de aquel poder que estaba ejerciendo sobre él ese ser que se encontraba dentro del agua. Cuando él se levantó, no dio mirada hacia atrás. Esa persona corrió y corrió hasta que encontró otras personas que estaban trabajando cerca del lugar de donde él estaba. Él les contó todo lo sucedido, pero esas personas no acreditaban en lo que contaba. Así que ellas regresaron junto con él donde se encontraba ese manantial. Al llegar, esas personas no vieron nada, todo estaba tranquilo. Así que esas personas no creyeron en lo que esa persona les había contado. Esa persona asegura que lo que vivió fue un hecho real, que de no haber podido salir de ese lugar, él habría muerto en manos del dueño del agua. Ahora, ¿tú crees en el dueño del agua? ¿Tú crees que existe un ser que cuida los manantiales, que cuida el agua? ¿Crees que ese ser es bueno? ¿Crees que ese ser es malo?
lo dejamos a tu criterio. El siguiente relato es igual de un hombre que trabajaba en el campo, pero ese hombre nunca iba solo a trabajar en el campo, siempre iba con familiares para que él se sintiera seguro, porque él anteriormente ya había sufrido otros accidentes de diferente tipo. Un día, como por mediodía, 12 de la tarde, 12 del día, este hombre se encontraba trabajando en su lugar de trabajo, o sea, en su milpa, en su terreno. Él estaba acompañado de otras 2 personas que siempre iban con él para asegurarse de que él regresara a casa. Una vez este hombre estaba trabajando como a las 12 del día y tuvo sed. Le contó y le dijo a sus compañeros: ya regreso, ahorita voy al manantial a tomar un poco de agua. De igual manera, este hombre tomó camino y se fue al manantial. Después de unas horas, después de unas 4 o 5 horas, este hombre no regresaba al lugar de trabajo. Entonces las personas que lo acompañaban se preocuparon y agarraron camino, tomaron su camino rumbo hacia ese pequeño manantial. Al llegar, las personas asombradas vieron el hombre muerto dentro del manantial, donde es imposible que una persona pueda morir, porque el manantial escasamente tiene 1 metro de profundidad. Ninguna persona en sus facultades podría ahogarse. Entonces, ¿qué crees? ¿Fue el dueño del agua quien mató a ese hombre? ¿Fue el dueño del agua quien lo llamó hasta que el hombre quedó completamente sumergido sin poder defenderse? ¿O crees que él murió de otras causas? Eso te lo dejo a tu criterio. Hasta hoy en día las personas no han podido revelar cómo fue que aquel hombre pudo ahogarse en escasamente 1 metro de agua de profundidad. Muchas personas especulan y dicen que fue el dueño del agua quien lo llamó y lo ahogó, y otras personas dicen que solo fue un accidente y murió de otras causas. Como te lo dije, te lo dejo a tu criterio, júzgalo tú mismo. La siguiente anécdota es igualmente de 2 personas que viven en una comunidad pequeña. Estas personas diariamente se iban muy temprano a trabajar al campo. Uno de esos días, estas personas se encontraban pasando por un lugar, por un estanque conocido como presa, lugar donde bajan a tomar agua las vacas, caballos y otros animales. Una mañana esas 2 personas iban caminando por ese lugar. Cuando iban pasando por la orilla de aquel lago, vieron que en el lago estaba surgiendo demasiada neblina y que de la neblina se escuchaba un fuerte viento como un huracán, y desde ese huracán ellos pudieron ver que surgía un arco iris, pero no un arco iris común, era un arco iris de color completamente blanco. Estas personas quedaron atónitas mirando lo que estaba aconteciendo, porque nunca habían visto que un arco iris sea completamente blanco. Lo que más les llamó la atención y les asustó a esas personas fue que donde surgía el arco iris estaba un remolino en el agua. Estas personas quedaron atónitas y siguieron rápidamente su camino para escapar de aquello que estaba aconteciendo. La sorpresa de las personas fue que al caminar ellos se percataron que ese arco iris blanco los iba siguiendo. Así que esas personas corrieron con más intensidad hasta que en el camino se encontraron con otra persona que les preguntó: ¿por qué van corriendo? ¿Qué ha acontecido? Entonces aquellas personas, sin tener aliento, le contaron lo que estaba pasando. Y aquella persona no podía acreditar lo que le estaban diciendo. Así que esa persona regresó con ellas al lugar de los hechos. La sorpresa fue que cuando llegaron las aguas estaban tranquilas y no había nada de neblina, no había nada de arcoíris. Así que esa persona no pudo creer en el relato de las personas que corrían asustadas. Ahora, ¿tú crees que existe el dueño del agua?
¿Tú crees que existe un ser sobrenatural que cuida de los manantiales y que es capaz de dañar a los hombres, de matar a los hombres? Te lo dejo a tu criterio. Ahora, si te gustó estos relatos, estas historias, suscríbete a este canal, Misterios de este Mundo. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.